sacamos para esta cámara para maduración. Esta es la cámara de maduración. Exacto. Que hace frío aquí dentro, ¿eh? Estamos ¿A qué temperatura estamos? A 8 grados y 80 de humedad. ¿Y siempre está igual todo el año? Siempre tiene que estar igual. Entiendo que es la temperatura óptima para madurar para el queso. Para madurar el queso hay que controlar la temperatura y hay que controlar la humedad, que es importante. Vale. Es que la humedad es más importante que la temperatura. Entiendo. Para que te quede un queso húmedo y tal, tiene que controlar la temperatura. Porque si no, si te seca el queso o te lo deja muy blando, es un problema también. Siempre hay que controlar estas cosas, es importante, ¿vale? Aquí te explico un poco. Este es el día que hemos fabricado, por ejemplo, el día que hemos fabricado el queso, ¿vale? Aquí tengo el peso que ha pesado. El peso de la caja, ¿no? De la cuba entera. De la cuba. De la cuba entera, de 5.000 litros, digamos. Las piezas que me han salido, ¿vale? Este es un número, es el lote. Esto es como la partida de nacimiento del queso, perfecto, para entendernos, ¿no? Sí. Y este es importante, es el lote. Y este, por ejemplo, el lote lo usamos como para clientes o para nosotros también para controlar el queso. Si hay algún problema, buscamos el lote tal. Sabes dónde proviene. Sabemos dónde viene, qué día ha fabricado, si hay algún problema o no. Todo tiene que estar controlado, ¿vale? Después de fabricar, tenemos dos productos de antimú, ¿vale? Antimú, lo que es para que no te salga muy negro en el queso, ¿vale? Le damos 1 a 3 días. Cuando lo fabricamos, después de 3 días, le damos un baño. Después de entre 10 y 15 días, le damos otro baño, ¿vale? Y lo sacamos aquí en esta cámara, lo dejamos a madurar tiempo que queremos. Vale, entonces todo el queso viene aquí y luego entiendo que en función del tipo de queso que quieras, lo dejas más o menos tiempo de maduración, ¿no? Después de eso, si por ejemplo, el queso pasteurizado se puede servir en 60 días. ¿Y qué es queso tierno? Perdona, en 30 días. En 30 días. El queso eterno no, el queso eterno ya sale a directo. 20 días. Vale. No, a 20 días. Si se queda a 30 ya sería el siguiente semi. paso, que sería semi. Eso estamos hablando del caso del pasteurizado, ¿vale? Y el caso de cruda, no se puede vender como tierno. Vale. Si es leche cruda, tierno no se puede vender. Hay que esperar a que se cure. Hay que esperar que sea semi. El semi tiene que tener 60 días. Mínimo de 60 días tampoco se puede vender. ¿Vale? Nos vamos para allá, te explico dónde pintamos y te enseñaré unos quesos que ya tengo listos para salir, ¿vale? Vamos para allá. Venga. Te explico, tenemos dos tipos de pintura, una de leche pasteurizada y la otra de leche cruda, ¿vale? Vale, para identificar un poco cada tipo de queso, para ¿no? que tendremos por ejemplo, es leche cruda, lo pintamos de pintura marrón, ¿vale? Vale. Y aquel que se me puede pasar una. Sí. Y esta es naranja, es pasteurizada. Vale, aparte de eso, nosotros lo miramos, por ejemplo, siempre lo indicamos en el papel, más que nada. Siempre le ponemos que es pasteurizada o cruda, ¿vale? Puedes dejar esta idea, por favor. Bien. Pesan, ¿eh? Sí, son unos 3 kilos, 3 kilos 200, cada pieza. 3 kilos 100, ¿vale? Muy bien. Y otra cosa, tenemos otro tipo de queso, esto es leche cruda, pero en cava. En cava. En cavas. ¿Vale? Eso lo que es un queso normal de leche cruda, lo que le hacemos aceite y pimiento, nada más. Ni antimú, ninguna cosa más. Vale, o sea, digamos que el acabado es artesanal. Es artesanal. No hay nada químico ni nada. No, es un queso curado y está buenísimo. Y lo único que lleva, aceite y pimiento. Vale, se nota la diferencia, ¿verdad? El color. Sí, mira, qué diferencia hay entre uno que es pintado a máquina y el otro todo está hecho a mano, ¿vale? La diferencia que hay. ¿Aquí hace más frío todavía, puede ser? Hace un poco menos, sí, no, hace un poco menos, ¿por qué? Para que no me madure el queso rápido. Vale, porque aquí ya está terminado, digamos, el proceso de maduración y aquí es solo ¿cómo se dice? De almacenamiento. De almacenamiento, sí. Porque si lo dejamos con la temperatura que tenemos un poco baja, se para la maduración. Entiendo. Va madurando, pero lentamente, no me lo madura rápido, ¿vale? Venga, nos vamos. Bueno, llegamos al final del proceso, ¿verdad? Ya está, ya estamos en el final, ¿vale? Esto es así, depende del cliente, como lo pide, si es al papel o al vacío. Aquí tenemos la máquina al vacío, ¿vale? Se envasará al vacío y lleva la misma etiqueta y tal. Estas etiquetas son 3 etiquetas diferentes
Y este leche pasteurizada, que lo ves, es queso simi curado. Aquí lo pone queso simi curado cruda, ¿vale? Y esto es lo que te he hablado, el queso cabas. Es el de las cavas, que Vale, es... lo que se hace artesanal, ¿vale? Y de momento... Y también veo que hacéis porciones pequeñas, ¿no? Exacto, hacemos de cuartos, o de octavos, o de doceavos. 3 tipos, ¿vale? Muy bien. Oye, hemos trabajado un montón. ¿Vamos a probar algún queso o no? Vámonos. ¿Sí? Probamos. Maravilloso. Venga, vámonos.